Hoy, bueno, es un gusto enorme estar en la organización de esta actividad que se titula Paisajes Culturales, Literatura y Gestión Librera desde los Imaginarios Fluviales, una conversación con Selva Almada, que hoy nos visita. Y les quería decir brevemente, simplemente, cómo fue y por qué instituciones fue organizada esta actividad, que nació como una actividad de cátedra, que después les voy a contar un poquitito más. Es una actividad que pensaba como una actividad de cátedra y de extensión universitaria de las cátedras Teorías de la Cultura, de la Escuela de Gestión Cultural, Análisis del Texto, de las comisiones 3 y 5 de la Escuela de Letras, de la Facultad de Humanidades y Artes. Y además del proyecto de investigación que llevamos adelante, que se titula Relatos culturales sobre naturaleza, cultura en el litoral, literatura, discursividad social, cartelería urbana y materialidad sonora. Este evento se organiza con el apoyo de la Maestría en Estudios Culturales y también de la Biblioteca Argentina. Selva Almada, muchísimas gracias por estar acá. No sé si hace falta. No sé si hace falta que la presente o que les cuente quién es, pero algunas cositas vamos a decir, ¿no? Más que nada por una formalidad. Que es autora de las novelas El viento que arrasa, Ladrillero, No es un río, todas fantásticas, los cuentos de los inocentes y los libros de no ficción Chicas muertas y El mono en el remolino, notas del rodaje de Sama de Lucrecia Martel, entre otros. Y ha recibido diversas distinciones y premios internacionales entre los años 2019 y el presente, y además ahora también nos enteramos que es finalista del premio Rómulo Gallegos. Sus libros han sido traducidos a más de 15 lenguas, es co-guionista del largometraje Jesús López, y actualmente es una de las directoras de Salvaje Federal, librería y proyecto de difusión de la literatura escrita y editada en las provincias argentinas. Esta mesa además la integra Dayana Belfiore, que es autora de Código Rosa, relatos sobre abortos, que fue declarado de interés por la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, y de lo más importante es Desnudarse. Obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes, una mención especial en los premios Juana Manso por No es posible ordenar el fuego, entre otros reconocimientos. Como gestora cultural participó e impulsó varios ciclos literarios, presentaciones de libros, talleres y festivales con la presencia de escritoras y escritores y artistas del país de reconocida trayectoria. Entre ellos cabe destacar Desclasificades, Festival Salvaje Edición Fluvial y el Festival Internacional de Poesía de Rosario. Además, nos acompaña el decano de la Facultad de Humanidades y Artes, el profesor Alejandro Vila. Bueno, antes de comenzar la conversación, yo les quería contar un poco cómo nació esta idea. Esta idea nació un poco hablando en el seno de las dos cátedras de la Facultad de Humanidades y del proyecto de investigación, que además dirijo, y Dayana, que integra la Cátedra de Teorías de la Cultura como ayudante alumna, y también el proyecto de investigación. Cuando pensábamos en una actividad de cátedra del proyecto de este año, porque ya el año pasado iniciamos estas actividades de extensión, con otra actividad que la verdad fue muy linda también, pero bueno, les cuento cómo nació esta. Bueno, surgió la idea de convocar a Selva Almada, y yo dije, pero no va a venir para una actividad de cátedra, y me dijo, va a venir. Y efectivamente acá está. Así que bueno, para nosotros es la verdad muy gratificante poder contar con esta posibilidad de dialogar, y además contamos con la presencia de los estudiantes de las dos cátedras de análisis del texto, de las comisiones 3 y 5 y de teorías de la cultura, que también van a participar de esta conversación, como cualquiera de ustedes que quiera también conversar. Así que bueno, Alejandro, te dejo unas palabras para decir.
todos y a todas. Voy a ser breve. Primero, es una alegría enorme estar hoy acá. Segundo, decir que no es habitual una convocatoria como esta. Quienes participamos de actividades, de paneles, de conferencias, sabemos que muchas veces no existe un acompañamiento tan masivo como lo que estamos presenciando hoy y viviendo acá en este espacio. Así que agradecerle a Selva Almada por venir a Rosario, por acompañarnos, por visitarnos. Agradecerles a la responsable de esta iniciativa, a Julia y quienes trabajan con Julia, porque la verdad que es una iniciativa importante y que justa, podemos decir, en un momento como el que estamos atravesando, poder reflexionar sobre el arte, la literatura, la cultura, la gestión cultural. Me parece que es necesario. Así que agradecer también a la Biblioteca Argentina por permitirnos estar hoy acá en este espacio tan lindo, tan maravilloso, que nos da gusto venir porque lo disfrutamos. Así que felicitaciones, muchísimas gracias y a disfrutar del conversatorio. Muchas gracias, Alejandro, también por apoyar esta actividad, y lo mismo quiero decir respecto de la directora de la carrera de gestión que está presente, que es Marcela Baldata, y también de la maestría en estudios culturales, a Sandra Valdetaro, que está acá también presente, y todo el equipo o parte del equipo de la maestría, que realmente son apoyos muy importantes y necesarios en este momento para poder llevar adelante estas actividades en estos momentos en que todo parece tan poco propicio para conversar, ¿no? Cuando reina otro tipo de o se escucha otro tipo de discursos, me parece que esto nos ayuda un montón en este momento. Así que, bueno, podemos comenzar directamente. Dale. Bueno, creo que es ese micrófono, no sé. Es cualquiera. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Es un placer enorme estar en esta conversación con esta cantidad de gente hermosa. A mí, en realidad, me toca un papel pequeño, pero me parece que es significativo para iniciar esta conversación. Antes que nada, quería hacer dos agradecimientos. Uno, extender los agradecimientos que ya se hicieron a las instituciones que están participando, y también a Julia Miranda, docente de las cátedras, porque cuando empezamos a pensar la actividad tuvo una apertura inmediata para que esto ocurra, y creo que son gestos importantes a replicar y a valorar, ¿no? De los docentes, con participación de alumnos en este caso, ¿no? Que viene una... Hola, ahora sí. Con participación de alumnas, en este caso yo fui alumna de Teorías de la Cultura el año pasado y ahora estoy como ayudante, y la verdad que en gestión cultural, y que haya tenido esta apertura inmediata, no es para celebrar. Y por otro lado a Selva Almada, con Selva, los micrófonos, bueno, con Selva tenemos una larga historia que nos vincula a la literatura y al amplio universo de los libros de la literatura, podríamos decir, y larga ya de 10 años. 10 años que comenzó con mi libro, pero que se profundizó y se llevamos adelante una amistad que tiene que ver con la literatura y con los libros, y que se extiende. Y en ese sentido,
Las conversaciones en torno a esto nos han llevado a inevitablemente a pensar no solo el contenido de la escritura, los contenidos de la escritura, sino también inevitablemente las condiciones materiales de producción, publicación y circulación de una obra literaria. Sabemos que en ese sentido hoy me interesa empezar por aquí, y sabemos que la experiencia de la Librería Salvaje Federal es una experiencia significativa, y queríamos que nos contaras un poco acerca del inicio de esa propuesta que hace visible el universo literario existente en Argentina, qué la motiva, quiénes están y o estuvieron involucrados en esa experiencia y cómo se sostiene actualmente. Y me interesa empezar por esta pregunta porque podríamos empezar por tu literatura, por el contenido de tu literatura, que aquí hay gente que se va, alumnos y alumnas que van a hablar de eso y que van a preguntar de eso, y como participante de la carrera de gestión cultural y por haber compartido con vos algunas experiencias, me interesa que cuentes primero esto. Bueno, primero buenas tardes. Es una alegría estar en Rosario. Cuando las chicas me invitaron dije, bueno, una muy buena excusa para volver a Rosario. Y bueno, una alegría también ver tanta gente aquí reunida en esta biblioteca, que cuando entré me acordé que había venido cuando apenas había inaugurado una parte, creo que todavía estaba en obra, y bueno, volver y ver la obra, ya toda una señora biblioteca, y en esta sala con esas fotos de Angélica, así que muchas gracias. Bueno, Salvaje Federal es un proyecto que empezamos a pensar con dos amigas y socias del proyecto, que son Raquel Tejerina y Natalia Peroni, más o menos en el 2019, fue antes de la pandemia, aunque la librería virtual, online en realidad, abrió durante la pandemia en el 2020. Empezó como el proyecto de una librería que iba a ser un local, una librería, las tres vivimos en Buenos Aires, una librería más de las tantas librerías tan lindas que había en Buenos Aires antes de la pandemia, ya quedan cada vez menos, desgraciadamente. Y bueno, cuando empezamos a pensar en qué perfil podía tener esa librería para distinguirse un poco de las que ya existían, se nos ocurrió esto de, bueno, hay un montón de literatura que se edita en otras partes del país y a la que no tenemos acceso casi, porque muchas veces no se encuentra fuera de los lugares donde esa literatura se publica. Así que así nació un poco el perfil, de decir, bueno, una librería que traiga a Buenos Aires esas autoras, esos autores, esos sellos, esos libros. Yo por mis propios libros y por ir desde hace muchos años a distintas ferias del país, conocía gran parte de eso que se estaba haciendo, de eso que se estaba produciendo en las distintas provincias, así que ahí ya había un poco un lazo y una manera de llegar de una manera más sencilla a contactar a esas editoriales. Bueno, un poco se fue armando así el catálogo, al principio eran muy pocas editoriales, después rápidamente fue creciendo, porque evidentemente también había estaba un poco ese hueco, ¿no?, de donde las editoriales de las distintas ciudades del país pudieran tener esos libros como una especie de vidriera, que eso es también la librería online, ¿no?, que posibilita que desde cualquier lugar del país y del mundo las lectoras y los lectores puedan llegar a esos libros. Y por supuesto el proyecto rápidamente empezó a crecer, o sea, más allá de una librería que tiene los libros, no tenemos libros
ebooks, sino solamente libros físicos, porque somos bastante fetichistas también en ese sentido, y nos siguen gustando los libros de papel. Enseguida empezó a crecer también por el lado de, bueno, tenemos esta librería, pero hay que difundir y promocionar estas literaturas que se conocen poco fuera de las regiones donde se producen. Así que enseguida el proyecto mutó a, bueno, empezar a contactar a ferias o a festivales que se realizan en distintos lugares del país y empezar a llevar propuestas de programación. Hace varios, desde que volvió la Feria del Libro de Buenos Aires, por ejemplo, después de la pandemia, y hasta esta edición de la feria, ya son 4 ediciones que armamos un ciclo que se llama Trama Federal, donde vienen a conversar autoras y autores de todo el país sobre las preocupaciones y las limitaciones y también los aciertos de editar fuera de Buenos Aires. Hicimos un festival hace unos años aquí en Rosario que bueno, lamentablemente no hemos podido hacer la segunda edición todavía, pero la idea era que fuera un festival itinerante, que se realizara en distintos puntos del país cada año. Y bueno, y así un montón de distintas pequeñas intervenciones. Tenemos un club de libros también desde hace varios años que todos los meses acerca a los socios y las socias una novedad editorial de alguna de estas editoriales con las que trabajamos, que hoy son más de 200. El catálogo creció muchísimo en estos años, así que también les invito a visitarlo, a chusmear, aunque sea, ¿no? Si compran mejor, pero a chusmear y a ver qué hay. Y bueno, el nombre de la librería salió un poco como tomando esa vieja consigna de los salvajes unitarios y ponerla un poco más positiva en salvaje federal, y el término salvaje como esto de leer más intuitivamente, ¿no? De leer sin seguir tanto el canon y de animarse a descubrir y a investigar y a conocer nuevas literaturas. Y en ese sentido tengo una pregunta más en relación a la curaduría que hay vinculada primero a esa primera división que sucede, que la vemos muy rápidamente en la página de Salvaje Federal, en estas regiones, cómo la pensaron, por qué esos nombres, y bueno, y esa curaduría cómo sucede. Sí, un poco la idea de Salvaje Federal es decir, bueno, hay una literatura argentina más allá del Río de la Plata, ¿no? Porque no solamente hacia afuera del país, que obviamente como lo más visible es lo que sucede en Buenos Aires, se piensa que la literatura argentina es solamente la que se escribe y la que se edita en el Río de la Plata o en sus zonas más cercanas de influencia, sino que también hacia adentro. Cuando hablamos de literatura argentina, los nombres que nos aparecen en general son siempre los mismos, ¿no? Como, bueno, que literatura argentina, yo qué sé. Y en general son autores que no somos, porque me incluyo, yo vivo en Buenos Aires hace 25 años y publico en Buenos Aires. Que justamente por estar en Buenos Aires tenemos más visibilidad y más posibilidades de proyección, tanto nacional como internacional. Entonces era un poco reivindicar también la diversidad del país en cuanto a su literatura y en cuanto a sus regiones. Entonces, si entran a la página van a ver que los libros no están divididos como pueden estar. En general están en las librerías por novela, qué sé yo, poesía, teatro, por género, sino que armamos 5 grandes regiones. Dentro de esas regiones pusimos determinadas provincias y entonces la búsqueda se realiza así, como si yo digo, bueno, quiero ver, quiero ver qué autores de Misiones
puedo encontrar en esta librería. Entonces vas a una región que se llama Fluvial, dentro de la cual también está Santa Fe, y vas a Misiones y ahí podés ver qué libros de autores y autoras de Misiones tenemos. Como nos parece como, bueno, está muy puesto el acento en el territorio, que esa era una división un poco más atinada para nuestro proyecto que bueno, la de los géneros literarios. Y la curaduría, bueno, la hacemos, la hago principalmente yo, pero también con el apoyo de mis compañeras. También es verdad que estos últimos años creció tanto la demanda de las editoriales de traer sus libros, que a veces es más difícil que sea una curaduría tan específica. Y también porque esto es lo que yo creo, que no solamente tienen que estar los libros que a mí me gustan, sino los libros que yo creo que tienen que estar por alguna razón, ¿no? A veces no sé, por ejemplo, yo no tengo mucha afinidad con la ciencia ficción, aunque acá tenemos a Angélica, que ella decía que tampoco escribía ciencia ficción, pero digo, bueno, me parece importante que la literatura de un país tenga exponentes de ciencia ficción, entonces, bueno, puedes encontrar ciencia ficción, por ejemplo, o, no sé, otros subgéneros literarios que de repente a mí como lectora no me interesa mucho, pero creo que tienen que estar. Y respecto de este mapa que ustedes trazan, ¿no?, sobre el territorio, y en especial por las denominaciones, que no coincidirían con las denominaciones de la, no sé si cartografía o qué tipo de división es la que estableció los nombres de las regiones. ¿Qué cuestión hubo allí? ¿Cómo lo pensaron? Digamos, se me ocurre que hay un cruce obviamente literario, pero bueno, no sé, me gustaría preguntarte por la denominación de esas regiones, y después ya paso el micrófono a los estudiantes. Bueno, en la división que hicimos fue, digamos que no difiere tanto de la división geopolítica del mapa. Hay un par en las que estuvimos un poco más imaginativas, por ejemplo lo que se llama Fluvial, y entonces bueno, ahí están esta zona, ¿no? Está Santa Fe, está Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Después la otra que me gusta mucho es Montaraz, donde está Chaco, Formosa, Santiago del Estero. Después las otras son un poco más normalitas, pampeana o andina, pero bueno, un poco pensando en la cercanía de esas provincias y en la pertenencia a una región. Aunque hemos recibido varias veces de parte de los tucumanos que no quieren estar en la región pampeana y dicen, no, nosotros tendríamos que estar en la Montaraz porque tenemos más que ver con Santiago del Estero, con Salta. Pero bueno, todavía no los hemos movido de ahí. Bueno, entonces, pasaría el micrófono, no sé si hay alguna o algún estudiante de gestión que quiera formular alguna de sus preguntas. Un poco lo que venimos charlando con algunos compañeros y compañeras en la cátedra, nosotros en Teoría de la Cultura venimos tratando de trabajar esta cuestión de esencializar las nociones de cultura, incluso de nacionalidad, y en esa constelación que recién mencionaba Julia de regiones, se puede leer una diversidad muy grande. Ahora, lo que estábamos el otro día en la clase, también eso nos lleva a irnos un poco al otro extremo, que es esta postura posmoderna de entender, bueno, que no hay anclaje nunca en ningún lado, lo cual interpreto que no es tu idea, porque evidentemente lo hablas en esa relación entre cultura y naturaleza. ¿Crees que puede haber algún punto medio o algún punto de conexión entre toda esa constelación que hay en litoral, Montaraz, etcétera, como para constituir algún tipo de concepto de nacionalidad que nos sirva hoy en lo contemporáneo? A ver si te... Permiso. ¿Puedes decir de nacionalidad o de...? Sí, algo que conjugue todo eso que se literatura nacional. Literatura y que la literatura también en tanto algo que nos sirva a nosotros como identificación. Bueno,
bueno, yo igual siempre creo que Perdón, disculpame, vos recién decías, los tucumanos sí. No quieren pertenecer a tal lado, bueno, es como que de esos regionalismos se puede rescatar algo que sea común y que nos pueda unificar y no esperar cada 4 años mundial, ¿no? Claro. Yo igual siempre creo que más, o sea, o por ahí que la unificación también está bueno pensarla desde la diversidad. Yo sí creo que hay algunas zonas del país donde las literaturas por ejemplo, de distintas provincias dialogan entre sí. No sé, creo que la zona fluvial, la que nosotras en la librería llamamos zona fluvial, es la más característica. Es la más característica, podemos pensar en, no sé, autores como Saer, emparentado con Juan L., Juan L. con Madariaga, digo, como que hay unos vasos comunicantes entre esas literaturas como para conformar una región literaria, una zona literaria. Creo que en la Patagonia eso también aparece de una manera bastante marcada. Y ahora como algo de identificación nacional, yo creo que siempre, no sé, las literaturas más interesantes se asientan en una diversidad, ¿no? Como un poco en contra de esto que decías, ¿no? Como esto de cosas de la globalización y demás, que tiende a uniformar nuestras maneras de escribir, nuestras maneras de hablar. Bueno, yo creo que pensar desde un lugar más territorial y más regional o zonas, esto que son, podemos llamar zonas literarias, me parece justamente estar un poco en contra de esta uniformidad. Digo, no solo nos toca a nosotros en Argentina, digo, hay autores que vos lees, no sé, un autor mexicano que escribe como si para ser leído en España, ¿no? Que empieza a alabar su castellano para que se acerque a esta cosa más global, que como que no tiene lugar, no tiene región, no tiene, bueno, un poco también la idea del proyecto es al contrario, es poner en evidencia esas diferencias que incluso se dan dentro de, no solo dentro de la misma lengua, sino dentro del mismo país. O sea, no hablamos igual los entrerrianos como pueden hablar los correntinos, aunque nuestras provincias limiten y estén muy cerca y haya como, o sea, un ida y vuelta permanente sobre todo las personas que viven en las fronteras de estas provincias. Entonces, justamente es eso, es como poner de relieve las particularidades, y a partir de esas particularidades yo creo que sí sería posible decir, bueno, esto es la literatura nacional o esto es la literatura argentina. Cambiando un poco el tema de la cartografía, no sé si quieres retomar el tema, a ver, pero respecto a los libros, noto que todos lo que hemos visto en la cátedra respecto a la bibliografía tiene como una especie de lenguaje muy como humano, como muy familiar, muy cercano. No sé si tiene algo para compartir respecto a si se da cuenta de que tiene como esa forma de expresarse tan linda, y si ya tiene una técnica para pasarlo, porque la verdad que me sorprendió muchísimo. Bueno, sí, es algo que vengo trabajando y como investigando a lo largo de los diferentes libros, que es lindo lo que decís de humano o de familiar más que humano, porque yo siento que eso apareció en mi escritura de una manera bastante espontánea. En uno de mis primeros libros, que eran relatos autobiográficos y relatos o sea, como un poco apoyados en algunas escenas de mi infancia. Entonces ahí, claro, los personajes que eran
mis tías, mi abuela, las vecinas, hablaban como yo recordaba que ellas hablaban cuando yo era chica. Y después, eso fue como de manera bastante inconsciente, porque era bueno estar escribiendo algo de la propia autobiografía, y entonces te colaban estas maneras de decir de estos personajes que habían sido parte de mi infancia y de mi vida en el pueblo. Y después me fui dando cuenta que ahí había además de esto de ponerle verosímil, darle como verosímil a cómo hablan los personajes, que es lo que menos me interesa. Se armaba como una especie de música, o sea, como en eso que venía recogido de la oralidad de estos personajes, en los que estaban inspirados los personajes, era profundamente lírico y iba armando una música en el texto. Y cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, esto lo quiero, no sé, empezar a investigar o empezar a trabajar con un poco más de conciencia. Y un poco así se fue armando esta escritura o esta manera de decir que tienen tanto las novelas como las dos no ficciones también, o sea, trabajo con eso. Pero tiene más que ver con la música, sobre todo, ¿no? Como con cómo eso arma un tono. A veces, digo, ni siquiera, porque no es que vas a ir a mi pueblo y la gente habla así, ¿no? Pero como es recoger algunas de esas cosas que para mí son además perlitas, o sea, como del cotidiano, del habla de la gente, sobre todo de la oralidad, que para mí le hace muy bien a la literatura, ¿no? Como esta cosa de que no hay, quizá porque a mí en la escuela me habían enseñado que había un lenguaje, una lengua para la escritura y una lengua para hablar en la calle, y entonces eso, hacia una literatura que quedaba un poco cristalizada solamente en lo escrito y en la forma de escribir y en lo que era correcto, cómo se escribía correctamente y cómo no, así como cómo se hablaba correctamente y cómo no. Y para mí, cuando ingresan estas otras voces más populares, más cotidianas y más espontáneas, ahí se arma otra cosa en la literatura que para mí la vuelve más viva y más cercana. Yo soy de la carrera de Letras. Siguiendo con este tema de la lengua y la voz que se utiliza, tanto en los personajes como en el narrador, notamos en el curso, este lenguaje compartido entre la voz de los personajes como una jerga más cotidiana, la encontramos también en el narrador o narradora, que se comparta esta manera de hablar, muy parecida a los personajes. Desde este punto veíamos esta cuestión del narrador o narradora como inmerso en la misma cultura, en el mismo entorno de los personajes, y mi pregunta era si esto fue una decisión así intencionada, si simplemente surgió espontáneamente, como decís, y bueno, ¿dónde posicionarías a este narrador? ¿Como dentro de ese entorno o solo viéndolo desde afuera? ¿Podría ser de otra manera? ¿Lo pensaste de otra manera? Eso también, casi todo lo que pueden ustedes mencionar generosamente como aciertos en mi escritura aparece accidentalmente, siempre son accidentes. Cuando yo estaba escribiendo la primera novela, que se llama El viento que arrasa, en un momento me di cuenta que como que la voz de El viento que arrasa tiene un narrador omnisciente muy clásico, pero como que en un momento ese narrador como que derrapó en una parte y empezó a contaminarse del habla de los personajes. Revisando el texto me di cuenta de eso, que dije acá qué pasó, porque el narrador es un narrador
que viene siendo así, y de repente es como si se hubiera ido para la banquina y empezar a hablar como los personajes. Dije, bueno, acá hay algo que igual no es para este libro, no es para esto, para este proyecto, para esta novela, como no me animo a hacer esto acá porque ya esto era como ya promediando la novela, pero lo voy a anotar mentalmente a ver qué pasa con la próxima cosa que escriba, si puedo trabajar un poco más en ese sentido. Y bueno, y la siguiente novela que escribí fue Ladrilleros, y ahí dije, bueno, aquello que había aparecido de una manera incipiente y muy accidental en la otra novela, quiero ver cómo esto lo puedo como poner en escena en la novela y llevar como a fondo, a ver qué pasa con eso. Y bueno, y ahí apareció eso, como un narrador que a mí me gusta decirle contaminado, un narrador que eso no deja de ser un omnisciente, pero que se empieza a contaminar no solo de la mirada y de los distintos puntos de vista de los personajes, sino también de cómo hablan esos personajes, o sea, sin temor hasta de a veces de por momentos ser brusco o ser vulgar, ¿no? como eso, como si fuera un narrador que es parte de ese mismo grupo de personajes. Y bueno, y eso lo seguí trabajando también en No es un río, que fue la siguiente novela. Del tema de las voces de la novela, yo quería preguntar por qué eran varones. Contaje novela. Bueno, No es un río, perdón. Soy plan de letras. Porque sé que usted tiene un ciclo de los valores, la trilogía, y nada, me interesaba saber por qué eligió decir, bueno, voy a contar la historia de Nero Rey, del Negro, de Aguirre, de Tilo. Obviamente hay personajes femeninos, como la Diana Maciel, las chicas, pero es como que el poder de la voz, del discurso lo tienen los hombres. Igualmente también lo que quería preguntar es, usted trabajó con una novela muy, lo que hablábamos en clase era que no se decían muchas cosas, lo no dicho. Y yo quería saber por qué lo eligió, o sea, por qué no dijo, sé que da decirlo, que la persona que lo lea se ponga a pensar, pero es como que a veces quería saber qué pasaba, o sea, en el sentido, tipo, ¿quién terminó siendo el padre de Tilo? Quería saber, porque, bueno, también el tema de, o sea, lo de argentino es el chismoso también, preguntar qué onda, y nada, me pareció muy interesante que no se decía del todo, pero se decía muchísimo, por ejemplo, con ellos de no hablar de la muerte de Eusebio, como que no queríamos tocar el tema, que también eso es algo muy varonil. Pero nada, perdón, muy larga la pregunta. Que sí, un poco las empezamos a nombrar con la editora de la trilogía de los varones, porque en las tres es verdad que el protagonismo está puesto en los personajes varones. Y también las tres creo que digamos, están atravesadas por las relaciones entre los varones. En el caso de Beto Carrasa es la paternidad, o sea, cómo dos hombres solos lidian con la paternidad, y cómo esos hombres se relacionan a su vez con las creencias. O sea, hay uno de los personajes que es un pastor evangelista bastante fanático, y el otro que no cree nada más que en la fuerza de la naturaleza. Entonces, bueno, ahí estaban como rondando un poco esas preguntas. Después en Ladrilleros vuelve a aparecer el tema de la paternidad, y ahora que decís en No es un río, que para mí igual está claro que el padre es Eusebio, no sé. No, pero es como que al final empiezan el negro y dice, no, porque estuvo con Diana. Sí, pero después. No, sí. Pero bueno, digamos, como son tópicos que aparecen en las tres novelas. La paternidad, otra vez en Ladrillero, el tema de la paternidad es muy fuerte, cómo se relacionan los hijos varones con sus padres, y también cómo se relacionan entre los varones
desde el punto de vista de la amistad y también desde el punto de vista amoroso. Y en Nuestro Río Vuelve aparece el tema de la amistad, de las traiciones, de los pactos masculinos. Otra vez también el tema de la paternidad, no porque haya dudas de la paternidad de Eusebio, sino porque, bueno, Eusebio muere y queda vacante un poco ese el rol de padre para ese hijo, y estos otros dos que no tienen hijos lo asumen. Entonces, no sé, yo siempre escribo un poco por curiosidad más que otra cosa. Entonces, como todo empieza, cualquiera de los textos empieza a aparecer por una pregunta o por algo que me llama la atención. Para referirnos a esta novela, que es la que llevan a la cátedra, fue un poco un cruce entre una historia que me contaron de la pesca de una raya gigante, que es la primera escena de la novela, y eso linkeado con mi padre, que también tiene su grupo de pesca, y con la curiosidad que a mí me provocaba cuando era chica que se fueran 3 o 4 días hombres solos a pescar. Bueno, creo que lo maravilloso que tiene la escritura es que las preguntas, nunca llegas a una respuesta sobre lo que estás preguntando, sino que se vuelven a abrir otras preguntas. Eso por lo menos es lo que a mí más me gusta de escribir, ¿no? Como que nunca llega la respuesta y siempre hay más preguntas. Lo que vos decías con respecto al paisaje, digamos, a esta situación del paisaje que influye, pensaba si vos creo que dijiste en una entrevista que no habías podido escribir todavía del paisaje urbano, y este paisaje del cual hablas está muy ligado a la niñez. A mí me resuena porque yo también nací en un pueblo en Entre Ríos y también tenía esta relación con hombres que se iban a pescar y toda esa cosa que te excluía. Y esta relación pareciera estar más ligada a una especie de lengua madre, ¿no? De lugar más sensible en el lenguaje, y no sé cómo lo ves vos en esta traducción con respecto a lo que vos dijiste de lo urbano. ¿Es un paisaje lo urbano o es otra cosa? No, de hecho, dentro de la región pampeana tenemos muchas editoriales que son de capital federal, o sea, de Buenos Aires. O sea que yo creo que sí, que lo urbano también es un paisaje. Paisaje que todavía a mí me resulta un poco esquivo, aunque ya casi voy a llevar viviendo más de la mitad de mi vida en Buenos Aires, pero todavía sí se me escapa un poco. Se me escapa, quiero decir, todavía no encuentro algo tan que a mí me conmueva lo suficiente para ambientar alguno de mis relatos en la ciudad. Me cuesta mucho, pero sí, yo creo que sí, que es un paisaje urbano, sí. ¿Alguna otra? Y también con sus jergas y también con sus modos de decir que son, que también me encantan, digo, y hay autores que trabajan con eso maravillosamente. Digamos, autores porteños que pueden tomar eso y trabajarlo y hacerlo parte de su... Como arte. Bueno, ni hablar, arte me encanta, sí. Bueno, no, en un momento lo que ahí el lenguaje como música, me parece está buenísimo ahí. Ayer hablábamos un poco de esto de los diferentes lenguajes a nivel artístico, ¿no? Pensar, bueno, el monólogo que está como lindo es hacer un apunte sobre el rodaje de una película que a la vez es la adaptación de una novela. Entonces, bueno, a mí ayer lo hablábamos también ahí con Julia en la clase, me surgía la duda de pensar cuál fue, preguntarte en realidad, cuál fue el rol desde el que te situaste al momento de tomar las notas del mundo del Tremolino. Cuando iba a ocurrir el rodaje de Sama, que bueno, fue un acontecimiento realmente para el cine argentino,
porque era un proyecto que Lucrecia Martel tenía desde hace muchísimos años, que había tenido un intento de llevarlo a cabo y no había podido, y después de haber pasado muchos años hasta que finalmente, pasaron muchos años hasta que finalmente lo pudo hacer. Entonces era, o sea, para todos quienes nos gusta el cine, y creo que, bueno, en general para la cultura del país era un acontecimiento que ella vaya a ser Sama, justamente una novela tan importante de la literatura argentina. Y entonces los productores habían pensado en que ocurrieran una serie también de eventos alrededor del acontecimiento de la película. Y una de las cosas que habían pensado era invitar a un escritor o una escritora al rodaje que pudiera escribir un libro. Y bueno, me invitaron a mí. Y cuando yo fui, la verdad es que no tenía mucha idea, era como absolutamente libre lo que yo podía hacer. Como vení y escribí el libro que vos quieras. Lo cual, como siempre digo al principio, es muy emocionante, decís que bueno, pero después es como, bueno, no sé qué libro voy a escribir con esto. Entonces pasé por varias ideas de libros, o sea, yo fui, estuve en rodaje y tomé notas, hice muchas entrevistas a la gente que trabajaba, tanto en el equipo técnico como actores y también los actores y actrices que eran lugareños y de las comunidades indígenas de la zona. Y había pensado esto, que podía ser un libro de entrevistas, pero bueno, después cuando me puse a desgravar todo eso, que a veces pasa, ¿no? Que tenés una conversación de 2 horas con alguien y después cuando la volvés a escuchar te das cuenta que solamente hay un pedacito interesante y que todo lo demás realmente no te termina de conmover o de aportar algo. Entonces me empezó a pasar eso, cuando desgrababa las entrevistas encontraba que había momentos, pequeñas anécdotas o cositas que me encantaban, pero que no tenía sentido poner toda una entrevista de 3 páginas solamente por eso. Entonces ahí dije, bueno, ¿qué libro puedo hacer con esto que tengo y con lo que vi y con las notas que también había tomado durante el rodaje? Y bueno, dije, bueno, se me ocurrió hacer este libro, que es un libro caprichoso en un punto, porque realmente la película no lo necesita, ni tampoco es que, digo, el libro no te viene a contar demasiado tampoco de cómo trabaja Lucrecia Martel. Entonces es un libro muy caprichoso. Y empezaron a salir estos textos muy breves, con este narrador en tercera persona, que son, sí, tiene movimiento, pero también tiene algo de foto fija, ¿no? Porque yo mientras escribía los textos pensaba en eso, ¿no? Como pequeñas capturas de momentos de rodaje. Y también después, esto me di cuenta después también, que claro, cuando yo estuve en el rodaje, me sentía muy incómoda, porque era como alguien, o sea, en un rodaje, además como este, que eran muchas personas trabajando, cada uno tenía un rol bien determinado para hacer la película. Y yo era la única que estaba ahí para mirar, o sea, como medio haciendo nada todo el tiempo, porque lo único que tenía que hacer era mirar para después escribir un libro. Y entonces me acuerdo que sobre todo en la parte de Formosa, que fue así como, no sé, un rodaje tipo a lo... ¿cómo es la Aguirre, la ira de Dios? Sí, Fiscarrado, perdón, como Fiscarrado, o sea, pantano, hundidos todos hasta las rodillas en el barro, calor, mosquitos, era bueno, todo así como muy difícil, y yo estaba todo el tiempo tratando de no molestar, o sea, no molestar a los que estaban trabajando, porque yo sentía que no estaba trabajando, que estaba ahí solamente como una observadora. Y entonces, me iba corriendo del set, digamos, como yendo cada vez más para atrás para no pisar un cable, para no
hacer, no sé, tornudar en un momento que justo estaban grabando. Y entonces eso, como que me empecé sin querer ubicar en la periferia del rodaje. Y el libro es eso, es la periferia del rodaje. Entonces es, no sé, cosas que me contaron. No sé, una cosa que me contó, por ejemplo, la jefa de casting. Hay dos gemelos en la película y bueno, y uno tenía una cicatriz de un balazo en la cara. Nadie sabe por qué, pero digo, ese tipo de cositas que me contaban, lo que yo veía y que me llamaban la atención, conformaron este libro así que es bastante caprichoso y curioso. Y después, bueno, cuando yo le presenté los textos a la editora, claro, era un libro mini para la editorial, y ahí a ella se le ocurrió que también podía haber fotos que tampoco dieran muy clara cuenta del rodaje. Entonces, si ven el libro, las fotos son medio siempre como un fragmento de algo, una cosa medio desenfocada. Bueno, nada, quedó un libro así curioso. A mí me gusta mucho el libro, me gustó mucho escribirlo, pero sí también es que es un poco inclasificable. Quería preguntarte cuál fue tu participación cuando las decisiones que tomaste, cuando Paula Hernández te dice, bueno, yo quiero filmar El viento que arrasa. Eso quería preguntar, de las tres preguntas. La segunda es, a mí me gusta mucho, además de haber leído tu obra, de leer tus columnas en perfil de los dos libros. Entonces quería preguntarte cómo pensás esas columnas que podrían pensarse, qué sé yo, como esos relatos, como unas amnesias, no sé. ¿Cómo pensás eso? ¿Qué es lo que decís? Bueno, yo todos los domingos tengo que entregar esto para publicar. Y tercero, quizás lo mejor puedo entender, cuando vos viste la vez anterior acá en la biblioteca, que viniste con un amigo que también mandó, que también era sí, Facundo Vázquez. Que también era ucraniano, vos dijiste, bueno, le voy a leer lo que estoy escribiendo ahora, que era, no es un río. Nada, quería preguntarte qué estabas escribiendo ahora. Ya cerró la entrevista. Ahora retomamos, sí. No, bueno, lo de Paula Hernández, en realidad yo, o sea, los derechos del libro los tenía una productora hace muchísimos años. Cuando ella tomó el proyecto, la llamaron, que fue ahí saliendo de la pandemia, la llamaron para que lleve adelante la película. No, lo que iba a decir es esto. Los derechos hace muchísimos años yo se los había vendido a la productora. Y en ese momento yo dije que no quería intervenir en nada. O sea, toma el libro y hacer lo que quieras, no me pregunten, y yo no quiero ver el guión, no tengo que aprobarlo, no me interesa nada. No es una decisión que para mí estuvo bien y sigue estando bien, y en general la tengo con otros libros que están ahí en proceso de llevarse al cine en algún momento. Entonces, cuando Paula tomó el proyecto, sí tuvimos una conversación, porque había algunas cosas de la novela que, como dice ella, que le quedaban sueltas y que quería saber qué. Entonces nos juntamos a conversar, ella me hizo esas preguntas, yo les contesté lo que pude, porque había algunas que yo tampoco sabía. Y me contó más o menos por dónde iba a ir, o sea, me contó que el personaje protagonista iba a ser la hija, y algunas otras cositas, pero después yo no tuve, o sea, ninguna participación, y recién, o sea, vi la película, sí la vi antes de que se estrenara en el cine, porque bueno, eso sí es como algo que, no sé, como que está también ahí que tengo que verlo antes. ¿Te gustó? A mí me gustó mucho, sí. A mí me gustó mucho. Obviamente no sabía qué estaba haciendo. Sí había visto otras películas de ella, y es una directora que me gusta mucho,
Pero bueno, también esta era una película muy diferente, o sea, sus películas son más urbanas justamente, y está, bueno, era otro universo también para ella. Y cuando la vi me gustó muchísimo, y de hecho me emocionó ver, me parece que también el casting es buenísimo, y los 4 actores, la actriz, los 3 actores y la actriz protagonista son buenísimos. Entonces me pareció raro y emocionante ver como a mis personajes como encarnados, ¿no?, en estos actores y en la actriz. Y me parecieron bien sus decisiones, o sea, y sobre todo me pareció bien que ella tomó el libro y lo hizo propio, ¿no? Como hizo su propia historia. Le cambia el final, agrega escenas, no pone otras. Y me parece que eso está bien, que es lo que tiene que hacer el cine, que es otro lenguaje y otro formato. A veces yo como lectora y después espectadora, también a veces me enojo cuando digo, no, pero el libro es mejor, no, me gustaba más el libro. Pero en realidad es que lo mejor que puede pasar es eso, que la lectora o el director traicionen el libro y lo hagan propio. Y hagan su propio proyecto. Pero en este caso, además me gustó mucho la película. Y ¿qué manera? Lo de perfil. Lo de perfil. Bueno, sí, esas columnas las vengo ya escribiendo hace como 8 años, un montón. Sí, tengo, lo que pasa es que no sé, buscarle como un sentido, ¿no? A mí lo que me divierte bastante escribir eso, primero porque yo soy bastante lenta para escribir y esto es como algo que tengo que hacer cada 15 días, sale la columna, entonces cada 15 días sí o sí tenga ganas, no tenga ganas, no esté inspirada, me tengo que sentar y escribir 3.500 caracteres. Y también cuando las empecé a escribir, las primeras que hice era como, ay no, pero no, o sea, 3.500, pero no alcanzo, no termino de desarrollar lo que quiero contar, como me pasó las primeras veces. De hecho, la primera es de un viaje que hice Rafaela cuando fuimos al santuario San Expedito. San Expedito. Y después me di cuenta que, o es por lo menos la lógica que yo uso para escribir esas columnas, que es cuando se terminan los caracteres, se terminan. Y no importa si todavía no llegué a donde quería llegar. Y eso creo que a mí me resulta bastante divertido, la no preocupación por que tengan un final, un cierre. Y a veces no tengo ni idea de qué escribir, o sea, llega el martes que lo tengo que entregar al mediodía y digo, ay, ¿qué voy a escribir? Y bueno, me siento y no sé, y pasan en mi barrio, hay por ejemplo, otra columna que escribí en algún momento, pasaron unos caranchos que viven en una vieja antena de televisión y dije, bueno, los caranchos, y escribí la columna sobre los caranchos, como que eso me obliga a escribir, a improvisar, y eso me divierte mucho de hacerlo. Bueno, ahora la vamos a dejar más para el final, que ya parece cierre. Bueno, yo quería hacer una mini preguntita, un poco, creo que muy por el contrario, digamos, de lo que es la escritura, está por obligación, digamos, por tener que cumplir obligatoriamente con la cantidad de caracteres, con la fecha de entrega, y que se lee, ¿no? Se lee, que a veces al final está, ya está, ¿no? Esto, nos quedamos así, bueno, imaginemos el final, ¿no? En el caso del mono en el remolino, que es una escritura también por encargo, pero con un tiempo y con un desarrollo, no me parece, a ver, lo sentirás caprichoso, pero digo, hay elecciones, hay decisiones muy serias que tomás al decir, bueno, no voy a hablar del set de filmación, voy a hablar de este otro universo que lo circunda, y ese universo que lo circunda y que también entra y sale del set, ¿no? Porque son justamente los pobladores, y hablar además de ese territorio y de cuestiones de conflictos que allí se desatan.
se desatan y se anudan también, y entonces pensábamos el otro día, cuando comentábamos este libro, la cuestión de retomar esa primera escena de la novela, ¿no? De Sama, del mono en el remolino, que es una de las primeras imágenes de este Diego de Sama atrapado, sin poder volver, sin poder salir, y siempre, ¿no?, dando vueltas sobre el mismo asunto. Bueno, yo te quería preguntar por la elección de ese enunciado que por supuesto hace referencia a Sama, pero que también internamente tal vez podrían anudarse con algo. Sí, bueno, a mí esa escena me parece una de las mejores de la literatura universal, claro, cuando él ve el mono girando ahí en el remolino, y también creo que es como tipo la clave, ¿no?, de la novela, o sea, el mono es él. Y entonces cuando empecé a pensar en el libro, en el libro de las notas, dije, bueno, me acordé obviamente de esa escena y dije, bueno, esto es, porque también tenía un poco de eso, ¿no? Como que tampoco cuenta el set, o sea, también creo que tiene mucho que ver con la, ¿cómo se dice? Bueno, muchas veces con el olvido, no es la palabra el olvido, en el que viven estas personas, la espera, la película tenía, o sea, participaron de la película gente de distintos pueblos aborígenes de la región, entonces un poco también eso, ¿no? Como el descuido de parte del Estado en el que viven esas personas, también como arrancadas de sus territorios y traídas a la ciudad y hacinadas ahí en un barrio muy grande que hay en Formosa que se llama, bueno, que es el barrio Com, donde vivían en ese momento, y no creo que se haya modificado, lamentablemente, de una manera muy vulnerable y con mucha pobreza. Entonces, eso también creo que tiene que ver con lo espiralado, ¿no? Como esto de una Argentina relegada que siempre está como, no sé, esperando salir de ese remolino de eso, como de olvido de parte del Estado en el que viven. Entonces también había eso, también eso lo podía ver en el set durante el rodaje. Y era una manera también para mí como de conectar directamente la novela con la película. Y después lo más sorpresivo para mí fue cuando se estrenó la película, que la escena del mundo no está. Que me acuerdo que yo no había visto la película, o sea, yo terminé el libro, bueno, lo entregué, y cuando se estrenó recién, pero bueno, me hicieron una entrevista antes, yo todavía no había visto la película, y lo primero que me preguntan es ¿por qué le pusiste el mono en el remolino si esa escena no está en la película? Así, bueno, no vi la película. Y de hecho había, o sea, la escena después no la pusieron, decidió no ponerla Lucrecia, pero sí había un mono de utilería, qué sé yo, y sí hicieron sí filmaron esa escena. Pero bueno, creo que tiene un poco que ver con eso, con lo que yo también elegí contar, que teníamos, bueno, qué sé yo, con ese pueblo medio fantasma donde se grabaron algunas escenas, y de lugares abandonados, de ruido, una familia que vivía en lo que había sido la estación de tren. También algo que a mí me generaba preguntas, o bueno, un poco de no sé sorpresa, pero preguntas, era como, o sea, buena parte de los no actores que trabajan en la película
nunca no van a poder ir al cine a ver esta película como podemos ir a verla nosotros. O sea, van a ver la película porque van a venir, se la van a pasar en una buena pantalla en su comunidad, pero, o sea, como la extrañeza de eso también, ¿no? De estar participando en algo que no vas a ver, ¿no? Que nunca vas a sentir como propio porque no está dentro de tus posibilidades. Entonces, bueno, un poco todas esas cosas a manera de pequeñas escenas aparecen en el libro. En Chicas Muertas recuerdo que ahí hay 3 asesinatos de 3 mujeres que quedan impunes, además que no han sido muy conocidos porque justamente no sucedieron en lugares centrales, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, preguntar si esto del tema de arrancar del olvido es parte de algo que para vos es importante como motor de la escritura, y también si tomaste para ese libro alguna referencia. Sí, bueno, ese libro en realidad, como uno de los casos que fue como porque yo dije, quiero escribir este caso y había ocurrido cerca de mi pueblo, entonces bueno, ya había una localización geográfica también situada lejos de las grandes ciudades. Y entonces empecé a buscar otros casos que también hubiesen ocurrido en la misma década en pueblos de provincia y justamente que no hubiesen tenido una repercusión nacional, lo cual igual en la década del 80 la mayoría no había tenido una repercusión nacional. O sea, que yo recuerde, fue recién el caso de María Soledad en el 90, que bueno, todos, o sea, toda la televisión, la prensa de Buenos Aires fue a seguir el caso y bueno, hace poco hicieron un documental sobre el caso. Incluso hasta la película. Les recomiendo. Claro, hay una película con un poco más de ficción de hace muchos años, pero hay un documental más reciente que está muy bueno. Está muy bueno y muy terrible empezar a recordar cómo sucedían todas las cosas en ese momento. Entonces sí pensaba un poco en lo del territorio también, como era mi primer libro de no ficción, quería también de alguna manera conectarlo con los libros que yo ya había escrito. Entonces me interesaba que ocurrieran en pueblos de provincia. Me parecía significativo que fueran femicidios impunes, porque también había que hablar un poco de eso, ¿no? de la desidia que hay en las investigaciones de estos casos y con más razón hace 40 años atrás. Y también porque el paisaje ingresara de alguna manera, que en realidad en los 3 casos ya de por sí el paisaje tenía un papel, porque en el caso de María Luisa habían arrojado su cuerpo a una laguna, en el caso de Sarita Mundín habían aparecido sus restos en el lecho de un río, y en el caso de Andrea había sido un día de una tormenta feroz cuando la asesinaron. Entonces bueno, que eso un poco, que ese libro que iba a ser distinto a lo que yo había escrito hasta ese momento, que eran ficciones, tuviese alguna conexión literaria, ¿no? Como que no quedara ahí como perdido como otra cosa. Y después, o sea, el libro tuvo varios borradores, no un libro completo, pero sí hice varios intentos de ver cómo escribir ese libro, hasta que volví a encontrar un poco la respuesta a la literatura, porque definitivamente me di cuenta que no necesitaba otras herramientas distintas a las que yo podía usar para escribir una novela, para escribir este libro. Y bueno, por supuesto, Walsh había sido una lectura en su momento, pero para escribir el comienzo del libro volví a
a leer a sangre fría, o sea, como que volvía al libro de Capote y ahí encontré la clave para ver cómo empezar a narrar, ¿no? Y entonces el libro de Capote empieza con él entrando a ese pueblo, me acuerdo que describe los campos de trigo y qué sé yo, bueno, es muy lindo el comienzo. Y yo dije, bueno, lo tengo que empezar con una escena como bien autobiográfica y que mi padre haciendo un asado un domingo y cómo nos enteramos por la radio. Así que sí, como las dos referencias literarias del libro y bueno, que otras podían ser, son la lectura previa de muchos años antes de Walsh, de Operación Masacre y A Sangre Fría. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Y bueno, ya vamos cerrando. Hay una que se levantó. Sí, así que se levantó así. Yo quiero saber un poco, me voy a ir para otro lado, yo soy de gestión cultural. Y volviendo a la página y eso, dijiste antes que a través de la página un poco se empieza a dar una visibilidad un poco más a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, tocaste mejor como el hecho de ir a la feria del libro, o a lo mejor con esta cuestión de hacer la feria itinerante, que aunque se haya hecho una, sirve para que todo este proyecto que está tan bueno se haga conocer y todo, pero ¿qué planes hay a lo mejor para esa mirada internacional para poder incluir a todos estos, todo este trabajo que hay de toda esta gente que ya está, estos autores editoriales, si hay planes, un poco cómo se llama eso? Y agrego a esa, me sumo, pensando en la gestión cultural. Bueno, vos contaste también la experiencia del Festival Fluvial acá y me parece que para quienes hacemos gestión es interesante que cuentes un poco esa experiencia porque es una pata local y porque da cuenta de algo que trabajamos articuladamente con curadoras, que éramos Ale Méndez y yo de acá de Rosario y ustedes y después también una gestión que implicó una gestión institucional en la ciudad. Entonces me parece como interesante para contar y compartir esa experiencia, ¿no? Tanto lo internacional como lo local y lo nacional. Sí. Bueno, voy a empezar por lo local, que fue el festival que hicimos en el 2022 o 23. 22. Acá en el Centro Cultural Parque España. Que sí, o sea, empezamos a pensar, bueno, justamente eso, como un festival que pueda ocurrir en distintos lugares del país cada año, o sea, que no tuviera una sola sede, y no un festival que nosotras pensáramos en Buenos Aires y trasplantáramos a Rosario, en este caso. Esta vez el festival, pues también esa es otra idea del festival que nos gusta. En realidad también era como seguir jugando con esto de centro y periferia en las distintas provincias, ¿no? Entonces el festival tenía una parte de la programación que ocurría aquí en Rosario y otra parte de la programación pasaba en Casilda, ¿no? Como para seguir como un poco ese juego del centro y la periferia. Y entonces no nos interesaba a nosotras desde allá pensar un festival y venir y, no sé, proponerlo acá y con, qué sé yo, sino como la idea siempre fue de un festival colaborativo, no solo desde, digamos, desde la gestión, o sea, desde la curaduría, desde la gestión, desde los, ¿cómo se dice? Lo de la plata. Recursos económicos. Sí, los apoyos y demás. Entonces, en ese momento, o sea, esa edición del festival se hizo con el apoyo del Centro Cultural de España, con el apoyo de la Municipalidad de Rosario, con el apoyo de la Municipalidad de Casilda, con el apoyo del Gobierno de Santa Fe,
o sea, de la provincia, y con el apoyo del mecenazgo, que es algo de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y de la Fundación Santander, que era nuestro mecenas en ese momento. Entonces, bueno, ahí había como una cosa, digo, bastante importante de fondos de diferentes lugares, ¿no? No solo privados, sino también estatales, y también fue muy colaborativa, o sea, trabajaron desde aquí Diana y Alejandra Méndez, y trabajamos pensando juntas todo, desde el lugar donde se iba a hacer, los días que iba a durar, a quienes íbamos a invitar de la ciudad, a quienes íbamos a invitar de Rosario, quienes vinieron también autores de Entre Ríos y de Corrientes, o sea, y del sur, de Neuquén, o sea, fue realmente una gestión colaborativa que es también lo que nos gusta pensar y poner en relieve en el proyecto. Como no nos interesa, como hay otros festivales que al unísono en la ciudad de provincia y vienen con todo hecho ya desde Buenos Aires, bueno, no, queremos pensar de otra manera y trabajar de otra manera, y eso me parece, a mí me siento más orgullosa de que esa sea el proyecto también de Salvaje con los festivales. Y en cuanto a lo que vos preguntabas, a ver, proyectos tenemos un montón, lo que nos falta muchas veces es tiempo para llevarlos a cabo. Justamente quienes están en gestión o estudiando gestión saben, se imaginan y saben lo difícil que es. Hay una idea de que en algún momento Salvaje Federal también pueda difundir estas literaturas en otros lugares, en otros países. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con un fondo que se llama Orillas Nuevas, que es un fondo del Instituto Francés y de Francia, un fondo francés, que bueno, es como un primer intento también de internacionalización de nuestro proyecto, pero bueno, todo lleva muchísimo tiempo y muchísima energía y estamos todo el tiempo aplicando a cosas para ver si podemos generar nuevos proyectos. Todo es bastante arduo y lento, pero sí, es la idea, o sea, nuestro deseo, tanto mío como de las chicas, es como primero que Salvaje Federal se convierta en un lugar de referencia, pero nacional y también internacional. Entonces, que si en la feria del Salón del Libro de París quieran llevar literatura argentina, no vayan solamente a preguntarle al Ministerio, que no existe más, el Ministerio de Cultura de la Nación, bueno, lo que sea que existe ahora, esa oficina, sino que también nos pregunten a nosotras. Entonces, bueno, está esa idea, pero bueno, todo a largo plazo, lamentablemente. No, sí, tengo 1000, pero no. ¿Querés contar la última, Sara? La última pregunta y después leer? ¿Querés leer? Sí, como quieran, no sé, si la gente capaz no quiere. ¿Quieren escuchar a leer? No, porque tenés que saber por eso, me acordé yo. Es que están escribiendo. Sí, no, bueno, igual no voy a contar que, voy a contar que estoy escribiendo, sí, que estoy trabajando en una novela, pero no quiero contar. Lo recontar. La otra vez conté, pero pues la tengo. Contaste, los personajes contaste. Sí, pero estaba más escrita. Esa vez estaba más escrita. Ahora está muy incipiente. Van cambiando, depende de lo que vayas a escribir, o si ya tenés como una forma y vas por eso. No, se va cambiando. O sea, la verdad que me cuesta mucho tener como una disciplina que funcione para todos. Como que cada, no sé,
cada proyecto demanda cosas diferentes. O sea, No es un río, es una novela que la pensé durante muchos años y después la escribí muy rápido. Esta que estoy escribiendo ahora es una novela que la tenía menos pensada, la empecé en una dirección, la dejé, la empecé de nuevo y en este nuevo comienzo, en esta nueva idea o una nueva dirección, mejor dicho, de la novela, me tuve que poner a leer mucho cosas que no tenía en cuenta que iba a tener que leer. Entonces, depende bastante de cada libro. Como que medio que el libro también dicta un poco esa manera de cómo se va a escribir o esa rutina de escritura. Y la estructuración narrativa también, o eso sí, claro. No, eso sí, ni hablar, o sea, sí, o sea, de hecho para esta, que después de haber fracasado con lo primero que empecé a escribir y que estaba bastante avanzado, empecé por otro lugar, por otro lado, y yo no suelo hacer estructuras, pero acá sentí que necesitaba como hacer un mínimo esqueleto como para ver dónde estaba pisando. Bueno. ¿Y el libro sobre la seca? Sí, que lo vi ahí afuera. Bueno, sí. Sí. Vos hiciste taller de drama en la Iseca. Quizás está en el libro, yo todavía no lo leí, así que no lo sé, pero ¿qué podrías hacer que, no sé, te dejó en este sentido, ¿no? En la escritura? ¿O qué recordamos, qué destacamos de la Iseca? ¿Y cómo fue escribir ese libro? Sí, no, de la ISECA 5. Bueno, la ISECA es mi maestro y realmente para mí fue fundamental conocerlo. O sea, es una persona que ha sido fundamental no solo en mi formación como escritora, sino en mi vida, ¿no? Teníamos una relación muy cercana, de mucho cariño, de mucho afecto. Y yo, creo que la ISECA lo que tenía para mí era mi maestro, pero digo, como algo que lo distinguía de repente de otros talleristas que yo conocía porque tenía amigos que iban, porque, es que era un tipo que te daba absoluta libertad y te acompañaba a ir tras esa locura que a vos se te ocurría y siempre decimos como la ISECA no formó la ISEQUITAS, o sea, sus discípulos no escribimos como él, no nos interesan los mismos temas y bueno, y eso también habla de una gran generosidad porque es como acompañar al otro o a la otra a buscar una voz, una manera de ser escritor o escritora. Así que bueno, yo siempre estoy muy agradecida con Lai. Y el libro, que salió ahora en febrero para su cumpleaños, es un libro que hicimos por encargo también, fue de la editora, y los cinco personas que fuimos, conocimos en su taller y fuimos compañeros de taller y amigos y nos hicimos después amigos durante muchos años y fuimos uno de esos últimos grupos de taller. Escribimos esta biografía, es una biografía, pero que la escribimos, o sea, no es que cada uno escriba un capítulo, sino que todos escribimos todo y después pulimos y revisamos y reescribimos para lograr una voz que fuera la de Chanchín, que es el heterónimo con el que firmamos el libro. A mí me gusta mucho el libro, me parece que además como es entretenido y te acerca o te da curiosidad por la obra de la ISECA para quienes no la han leído. Está basada mucho, el libro está basado mucho en entrevistas, entonces aparece mucho escenas o lo que fuera, pero que están sacadas de cosas que él contó en entrevistas,
y después tiene algunas partes ficcionadas. Sí, es una estructura bastante rara, o sea, cada capítulo empieza con una escena ficcionada y después va contando una etapa de la vida de él. Y a mí me gustó mucho escribirlo, fue muy difícil porque éramos 5, es dificilísimo escribir con tanta gente, pero creo que quedó muy bien el libro. Bueno, entonces esto no sé si se escucha o no al final. Bueno, yo un poco en función de la hora, ya hemos pasado la hora y media. No sé si cerramos, si querés leer algo. Leo nada, una paginita. Sí, por supuesto, con todo. Pasó un par de páginas, pero es breve. Bueno, esto ya es la página 79, o sea, ya es un poco más allá de la mitad de la novela. Como suponía, están todos abajo de la enramada del rancho de César, sin camisa, brillosos de sudor y grasa de pescado. Ay. Quería como arreglar, no está bien, pero... Sin camisa, brillosos de sudor y grasa de pescado, juegan a las cartas. Corrieron los restos de dorado a una punta del tablón que hace de mesa. Arriba de unos cartones, los pellejos grasientos, las cabezas enteras, los ojos amarillos abiertos reverberan a la luz de la siesta. Esa misma luz dorada los envuelve a todos, como si irradiara de los cueros las escamas chamuscadas. Los pescados que fueron inmensos, ahora espinazos pelados, cabezas de boca abierta, boqueando secos afuera del agua, adentro de este verano más inmenso que ellos. La misma luz envuelve a los amigos, parecen temblar como un espejismo, orejean los naipes, se miran por encima del abanico de cartas, las pupilas vidriosas por el vino y la calor. Entra también en la luz, en la enramada, silencioso, sin hacerse notar. Pero el César, como si lo olfateara, sin despegar las vistas de sus cartas, dice: te estuvimos esperando para comer. Lo dice como si fuera su señora. Fui de mi hermana, dice Aguirre. ¿Cómo anda ella?, dice el César sin desatender el juego. Ahí anda, dice Aguirre. No pregunta por preguntar el César. Desde muchachito siempre estuvo enloquecido con la Xiomara. Ella quiso con todos menos con él, capaz por ser tan amigo del hermano. ¿Quién sabe qué piensan las mujeres? No le guarda rencor igual. Cuando la dejó el marido, él se hubiera hecho cargo de ella y de las gurisitas. Ahora, después que pasó lo de las hijas, loca y todo como está, si ella quisiera se la juntaría. No lo dice. En cambio le dice a uno: anda adentro y trae pan. No hay, dice ese. ¿Cómo sabés si no fuiste a ver?, dice el César, golpeando el tablón con la mano libre, la que no tiene las cartas. Deja, ya comí, dice Aguirre. Pero me da rabia este cursiento, dice el César. Ese se ríe. ¿Qué te reís? Te habré limpiado el culo cuando eras chico. Otro tira una carta y gana el juego. El César también tira sus cartas. Toma un trago de vino. Vení, tráete una silla, dice y hace un gesto en el aire. Aguirre se queda parado. Estoy bien así, dice. Busca más vino vos, le dice el César al mismo al que mandó a buscar pan. El muchacho se para, entra al rancho, vuelve con la dama Juana. Si lo mandás a buscar vino, va enseguida, dice el César. Todos lo festejan. Le alcanzan un vaso a Aguirre que bebe echando un poco la cabeza hacia atrás. Se limpia después la boca con el dorso de la mano. Arma un tabaco. El César se levanta y dice que no juega más. Que sigan ellos si quieren. Lo chusean porque al César no le gusta perder. Pero el César los ignora. Se mete los pulgares en el borde del short y se lo levanta. Chicotea el elástico contra la carne cuando lo suelta.
¿Querés entrar vos? A estos mamertos les ganás con los ojos cerrados, dice. Aguirre niega con la cabeza. Dice, en cambio, ¿viste los que sacaron la raya? Hermoso ejemplar, dice el César, aunque no la vio, se lo contaron. ¿Podés creer que la tiraron a la mierda? Todo se detiene de golpe. El que estaba barajando deja de mezclar, los que estaban tomando apoyan el vaso en la mesa. Todos lo miran. La tiraron al río, dice Aguirre. Hijos de mil putas, dice el César. Hay que enseñarles, dice Aguirre. ¿Y cómo vendría a ser? Dice el César. Bien. Gracias. Valeria.